buenas tardes. A nombre de las diputadas y diputados que integran la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, les damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes a esta mesa redonda, organizada con motivo del Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Para dar inicio, me permito presentar a las siguientes autoridades de este Poder Legislativo. Diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Elizabeth Chía Galaviz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Diputada Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Diputada Juana Minerva Vázquez González, vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general de este Congreso del Estado de Sinaloa. Doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Y resaltamos la presencia también de nuestras diputadas de la 64ª legislatura, diputada Alba Virgen Montes, Cintia Valenzuela Langarica y diputada Verónica Guadalupe Batis Acosta. A continuación, se le solicita al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general de este Congreso, haga uso del micrófono para que nos exprese un mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, me pidió el diputado Feliciano Castro Melendres, quien estaría en este lugar, pues que diera unas disculpas, motivos de trabajo, tuvo que salir y por esa razón estoy yo aquí ahorita. Todos los aquí presentes seguramente recordamos a unos 25 años más o menos, una canción que pusieron de moda dos españoles, Víctor Manuel y Ana Belén. La canción se llama La Puerta de Alcalá. A mí me gustaba mucho la canción, la musiquita y todo eso, pero un día me puse a ver la letra de esa canción y en realidad la letra de La Puerta de Alcalá es una especie de síntesis de la historia de España, Hay una parte de esa canción que habla de Carlos III, pues es un rey de España que pues tuvo que ver mucho aquí en nuestras tierras, en la Nueva España, de tal manera que desde la segunda mitad del siglo XVIII, 1750, 1800 más o menos, pues van a implementar en la Nueva España y en el resto de los virreinatos las reformas borbónicas. Lo hacen en la Nueva España, en el virreinato del Perú, en el virreinato de Granada y de Río de la Plata. Toda América Latina se van a implementar esas reformas borbónicas que lo que buscaban era la sujeción, cómo explotar, cómo extraer más, sobre todo, minerales. En toda esta parte de América Latina, pues era gobernada por el Imperio Español y más al norte del Río Bravo, pues por el Imperio Británico. Ahí gobernaba Jorge III y que se le ocurre a Jorge III crear nuevos impuestos después de haber sido una colonia que prácticamente va a vivir muy separada del imperio. Por lo menos eso es lo que nos dice Octavio Paz en Tiempos Nublados. Es decir, se le ocurre a Jorge III crear el impuesto del té y se genera toda una revolución en Norteamérica, en las 13 colonias, que tiene su epicentro en Boston.
producto de ese movimiento, en 1787, lo que hoy conocemos como Estados Unidos va a tener su primera constitución, 1808, nos dice Carlos Fuentes que es una especie de un año axial, un año en el que van a haber muchos acontecimientos. Se le ocurre a Napoleón Bonaparte invadir España y pone como rey a su hermano José, y eso va a ocasionar que se haya todo un levantamiento en toda América. América va a tomar ese movimiento, y así como en la Nueva España va a salir al frente Miguel Hidalgo, Morelos, pues en el resto de América Latina también va a salir Simón Bolívar y van a salir otros más. Es decir, producto de esa sujeción que se daba aquí en estos virreinatos, el ejemplo de Norteamérica que se va a liberar de Inglaterra, la invasión de Napoleón a España, pues hace que va a arder toda América Latina y se va a ver todo un movimiento en América Latina de insurgencia. Lo que todos sabemos, aquí en la Nueva España, pues van a triunfar quienes buscaban separarse de la Nueva España, y el 31 de enero de 1824 se van a reunir un grupo de mexicanos y van a promulgar lo que se conoce como el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que meses después, en octubre, vamos a tener la Constitución de 1824. Habíamos tenido otra anterior con poca vigencia por la situación en América, que era la Constitución de Cádiz. Y entonces todavía hay un debate, qué tanto esta primera Constitución de 1824, qué tiene que ver con la Constitución de los Estados Unidos que recoge, o qué tanto esta Constitución de 1824 tiene que ver con su origen en la Constitución de Cádiz. Pues para hablar sobre esto hemos invitado a los siguientes diputados para que ellos nos hablen sobre la Constitución de 1824. Y gracias por estar aquí todos, aquí presentes, y gracias por la atención. Me permití improvisar lo que acabo de hablar. Muchísimas gracias. Agradeciendo al ingeniero José Antonio Ríos Rojo sus palabras de bienvenida y esa introducción a este evento, resaltamos también la presencia del doctor José Antonio García Becerra, magistrado en retiro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Maestro José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Doctora Catalina Esparza Navarrete, subsecretaria de Planeación Educativa de la CEPIC. Licenciada Liliana Margarita Campuzano Vega, presidenta de CEAIP. Y a cada uno de ustedes que son tan importantes en este evento, muchísimas gracias. Enseguida cedemos el uso de la voz al doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Congreso, para que asuma la moderación de esta mesa redonda. Con permiso. Muy buenas tardes. Saludamos con gusto a las diputadas y diputados integrantes de esta importante mesa redonda para analizar un tema que es sumamente relevante, como es el bicentenario de la Constitución de 1824. Sabemos bien que una vez consumada la independencia y la caída del efímero imperio de Iturbide, surge nuestra primera Constitución formal, que es la de 1824. Y para analizarla a profundidad y escuchar a los expertos, me voy a permitir primero dar el uso de la voz a la diputada Elizabeth Chía Galaviz.
Adelante, diputada, por favor. Como gustes. Muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecer la invitación para participar en esta mesa redonda que entiendo tiene como fin presentar diferentes puntos de vista, dialogar en torno a un proceso histórico y un documento de carácter jurídico y político que sentó sin duda las bases para organizar un gobierno republicano federal, así como el carácter independiente de México como país, y me refiero por supuesto a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 1824. Y bueno, antes de referir de manera general el contenido de este documento, me gustaría señalar algunos aspectos que considero importantes como antecedentes para llegar a este punto crucial de la historia de nuestro país y que segura estoy que en un momento más mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados que participan en esta mesa redonda ampliarán esta información y que también atendiendo a los invitados especiales que se encuentran en este día asistiendo a esta mesa redonda también podrán comentar. Antes de promulgar la Constitución de 1824, México vivió tiempos turbulentos. La independencia de nuestro país se logró apenas 2 años atrás, en 1821, por un acuerdo entre grupos de pensamiento liberal y grupos de pensamiento conservador, los primeros ya disminuidos en fuerza, encabezados por Vicente Guerrero, y los conservadores encabezados por el general Agustín de Iturbide. Posterior al término del primer imperio mexicano, el país se encontraba en situación precaria respecto de su régimen de gobierno. Era necesario crear una norma superior que estipulara las bases de una nueva forma de gobierno que estableciera el orden y condujera al país con legitimidad. Para dotar a la nación de esa norma se gesta en el seno del Congreso una comisión de constitución que prepararía el acta constitutiva. Los mexicanos de las provincias se hallaban convencidos de que solo el federalismo podría mantener unida a la nación. Por ello insistieron en la soberanía de las provincias. Todos los ayuntamientos afirmaron que la soberanía de las provincias no se oponía a la unidad nacional y aseguraron que el país necesitaba un centro de unión. El 30 de junio de 1823 tuvo lugar la convocatoria para la instalación del Congreso Constituyente. Lo que pretendía este Congreso era conciliar las tendencias políticas existentes. El Poder Ejecutivo en ese momento estaba conformado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Las sesiones del Congreso Constituyente iniciaron el 7 de noviembre de 1823 y la pugna principal dividía al grupo liberal federalista con el conservador centralista. El 31 de enero de 1824 se aprobó el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en la cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal, misma que después de varios meses de debates fue promulgada el 4 de octubre de 1824. Esta Constitución quedó conformada por 7 títulos, 171 artículos y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española, la Constitución de Cádiz, como de la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787. Ahora bien, quiero referirme a algunas características que llaman la atención. Como todo documento de esas proporciones, establecía el ordenamiento territorial, el sistema de gobierno y las libertades ciudadanas, por mencionar algunos. En cuanto al ordenamiento territorial, la Constitución de 1824 ratificaba la independencia de la nación mexicana frente a España y de cualquier gobierno extranjero. Se reconocía que había pertenecido al virreinato de la Nueva España, lo que en la práctica incluía el actual territorio de México, California, Nuevo México y Texas. El territorio se ordenó según un modelo federal que contenía 19 estados soberanos, 4 territorios dependientes del centro, que luego pasaron a ser 5, y el Distrito Federal con sede en Ciudad de México, que albergaba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno federal.
En cuanto al sistema de gobierno, hay que destacar que la nación mexicana adoptó el nombre de Estados Unidos Mexicanos porque contemplaba la unión de los Estados libres mexicanos en una federación que admitía la organización interna de cada estado y la participación de sus representantes en las cámaras legislativas del gobierno federal. Asimismo, se adoptó la división de poderes, ejecutivo, cuyas máximas autoridades eran el presidente y el vicepresidente, elegidos por elecciones federales indirectas, el poder legislativo con un Congreso con 2 cámaras, la Cámara de Diputados y de Senadores, y el poder judicial representado en ese entonces por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. A su vez, cada estado reproducía la separación de poderes en su organización interna. El gobierno era responsable de las relaciones externas, la defensa, el arbitraje entre estados mexicanos y el pago de la deuda nacional, mientras que el cobro de impuestos quedó mayormente en manos de los estados. En cuanto a las libertades ciudadanas, se contó con la libertad de imprenta, la promoción de la educación y la apertura de caminos y canales. Sin embargo, no contempló expresamente los derechos y el derecho de la desigualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. Un dato importante considero que es la abolición de la esclavitud, que no figuró expresamente, sino que fue decretada en septiembre de 1829 por el entonces presidente Vicente Guerrero. En cuanto al culto religioso, la Constitución de 1824 reconocía como única religión de la nación mexicana a la católica, apostólica y romana y prohibía el ejercicio de cualquier otra. De manera general puedo comentar que en aquellos tiempos la participación de la mujer en la vida política y democrática de nuestro país era nula, toda vez que los principales actores, por no llamar o decir que todos, eran hombres. Otra de las cosas que llama la atención de este documento es que la organización del Congreso, el periodo para los senadores era por 2 años y las sesiones ordinarias eran diarias, cosa distinta a lo que vivimos hoy. La Constitución de 1824 tuvo consecuencias a largo plazo en la historia de México. La primera República Federal soportó manifestaciones multitudinarias, tumultos y violencia política, mientras las instituciones representativas se encontraban deficientes. La administración de los bienes eclesiásticos, el pago de las cuotas para el presupuesto federal y el aporte al ejército fueron materia de controversia y a menudo fueron temas manejados de modo diferente por los distintos estados. Yucatán, por ejemplo, proclamó la libertad de culto, lo que contravenía las disposiciones de la Constitución Federal, mientras que Jalisco y Tamaulipas decretaron el financiamiento gubernamental de las iglesias. Algunas de estas discrepancias contribuyeron a la debilidad del gobierno federal. Y como conclusión, las tensiones internas y externas llevaron a la promulgación de la Constitución centralista en 1836 y posteriormente a la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846-1848. Estos eventos sin duda alteraron la estructura política y territorial del país, marcando el comienzo de una serie de cambios constitucionales a lo largo del siglo XIX. Es mi participación. Gracias. Agradecemos a la diputada Elizabeth Chía Galaviz por su valiosa disertación y continuamos con la participación del diputado José Manuel Luque Rojas, a quien le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Con el permiso de las diputadas que me acompañan en la mesa lineal. Sí, no es muy redonda la mesa, que digamos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por asistir a este evento que el Congreso del Estado tiene a bien para recordar, conmemorar el bicentenario de la Constitución. Desde un principio le comenté yo a mis compañeras que mi participación rondaría en torno al tema del constitucionalismo, un poco para que también ellas pudieran abarcar el tema de la historia de la Constitución,
o la evolución del constitucionalismo mexicano a través de las diversas constituciones que hemos tenido y un poco contextualizar qué es eso del constitucionalismo, de dónde vienen las constituciones, sobre todo en la era moderna, porque entendemos, por ejemplo, que tanto Platón como Aristóteles o Polibio hablaron de constituciones y lo que hacían era describir la forma de organización de los estados antiguos o de las formas de organización política de las ciudades-estado antiguos, no necesariamente en la perspectiva del Estado moderno que entendemos hoy con fronteras nacionales, que es una cosa más o menos reciente, por allá 1648, cuando se firma la paz de Westfalia en la famosa Guerra de los 30 años, y ahí se establece, digamos, los principios del Estado moderno y del constitucionalismo moderno. Los orígenes de la Constitución como tal, pues la rastreamos allá en el tiempo antiguo y más recientemente, digamos, ya con una orientación más moderna, la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Y básicamente lo que las constituciones hacen es organizar al Estado y ponerle frenos al Estado de frente al enorme poder que acumula un Estado de frente a sus habitantes, a sus ciudadanos. Este último componente de los frenos que el Estado se impone a través de la Constitución, podemos decir que constituye el componente liberal de las democracias. Es decir, las constituciones modernas, casi todas las actuales en el mundo, con excepciones, tienen dos apartados, una parte que organiza el Estado, que le distribuye facultades, y otra parte que se dedica a proteger los derechos de los habitantes del territorio. Entonces, digamos que la Constitución o las constituciones modernas, pues lo que hacen es proteger a la ciudadanía. Yo creo que ese es el componente más importante y ha evolucionado. Espero que las compañeras que me van a seguir después de mi participación puedan referirse un poco a la parte que tiene que ver con la protección que la Constitución le da a las personas, ¿no? Que es el sentido, digamos, garantista de las constituciones de frente al poder estatal. El Estado es un ente que concentra mucho poder. El Estado es un ente en sí mismo peligroso. Por tanto, es indispensable que en las constituciones se establezcan no solamente los derechos o los frenos que el Estado debe tener de frente al gobernado, sino también los mecanismos de eficacia para que esa letra que está en la Constitución pueda convertirse en una verdadera barrera para que el Estado no pueda, digamos, dañar la vida, la integridad física, el patrimonio y las libertades de los individuos que habitan dentro de su territorio. Y me parece que este evento en el que estamos nosotros ahora conmemorando el constitucionalismo mexicano, bueno, es ocasión de hacer una revisión. Aquí tenemos expertos en derecho constitucional, en todas las corrientes, todas las concepciones que hay con respecto a, digamos, el tipo de garantías o la forma de garantizar que el Estado va a respetar la vida, va a respetar los bienes, va a respetar la integridad física y ciertas libertades, que habría que decir que esta parte liberal no necesariamente implica a la democracia. La democracia puede haber estados liberales sin democracia y puede, en algún momento determinado, cuando este liberalismo alcanza ciertos niveles, puede también traducirse en otro tipo de derechos, de los derechos civiles a los políticos, de los derechos políticos a los que llamamos en su momento derechos de tercera generación,
y ahora englobados todos en el concepto de derechos humanos, que me parece que sin constituciones, pues esto no se puede concebir. Es imposible entender, digamos, cómo el Estado pueda refrenarse o cómo el Estado pueda integrar mecanismos a través, primero, de este principio de división de poderes, que fue lo primero que se les ocurrió, digamos, a Montesquieu y otros en esa época, para que el Estado efectivamente pudiera cumplir esa disposición constitucional de no invadir la esfera privada de los gobernados. Y los mecanismos de eficacia que sobrevinieron a eso, ¿no? La presunción de inocencia, los juicios, no los juicios soviéticos, aquellos que se dieron en los años 30 y 40, los juicios simulados, los juicios espectáculo, que se daban y que en realidad era una violación horrorosa de los derechos humanos, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros debemos entender la valía de la Constitución y de las constituciones en este contexto, de que organizan, distribuyen competencias. Llega un momento en que la división de poderes, esta en ejecutivo, legislativo y judicial, no es suficiente y se empiezan a crear organismos constitucionalmente autónomos para proteger ciertas áreas sensibles, para proteger la democracia, para proteger los derechos humanos, para proteger en específico las elecciones o ciertas libertades concomitantes digamos, al derecho de votar y ser votados, como es la libertad de expresión. Por eso existen estos organismos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Acceso a la Información Pública, para garantizar justamente esos derechos que el Estado tiende a violar y que por tanto pues se pensó que crear organismos con esta perspectiva, constitucionalmente no dependientes de ninguno de los poderes clásicos, pudieran ser buena idea, ¿no?, para reforzar los mandatos constitucionales de garantizar derechos. Yo creo que el constitucionalismo mexicano es un constitucionalismo que ha servido prácticamente para todo. Se habla de constitución y liberalismo, pues el liberalismo gira en torno a los derechos de los individuos, de las personas, y eso es lo que protege la Constitución. Hay un apartado ahí dedicado a eso, en los primeros artículos de la Constitución nuestra. Pero también está el trabajo de Emilio Rabasa, que publicó en finales del siglo XIX, creo, no recuerdo bien, La Constitución y la Dictadura, que la Constitución también puede servir para otros fines. Y básicamente lo que dice Emilio Rabasa es que si alguien quiere hacer uso y abuso del poder, pues reforma la Constitución y legaliza ciertas cosas para hacerlo sin violar la ley. O como lo hizo el Estado nazi, de legalizar matar judíos. Por eso los juicios de Nuremberg tuvieron muchos problemas para justificar sentencias condenatorias, porque en estricto sentido no habían cometido delitos. Legalmente no estaba prohibido matar judíos. Y bueno, hay muchas cosas en las constituciones que vale la pena escudriñar, porque ciertamente la Constitución es la base del garantismo, pero también puede ser la base para otros excesos. Y me parece que podemos nosotros aprovechar 2024, va empezando el año, para realizar una serie de eventos que nos permitan darle seguimiento a esa primera experiencia de constitución del México independiente que tuvimos nosotros a partir de octubre de 1824, pero los trabajos pues iniciaron desde enero para concluir con la promulgación de la Constitución de 1824, y nosotros también ahora estamos en enero y podemos agarrar todo el año para
revisar lo que hemos hecho tanto en la Constitución Federal como lo que hemos hecho también en el caso de las constituciones locales. No, nadie nos dijo cuánto tiempo deberíamos de hablar, pero decirles que en todo caso, aquí el Congreso pues es un espacio en el que podemos recibir iniciativas, no solamente de la que se ha generado a partir de este primer evento, sino también aquellas que ustedes quieran proponer. Es un buen espacio, hay disposición y sobre todo el entusiasmo de hablar de un tema tan importante en este bicentenario de la Constitución de 1824. Pues esa es mi participación y muchas gracias. Agradecemos al diputado José Manuel Luque Rojas por su amena y valiosa contribución sobre el tema. Ahora permítame ceder el uso de la voz para que presente su exposición a la diputada Glorimelda Félix Niebla. Muy buena tarde. Como nos dijeron que era una mesa redonda, pero no es ni tan redonda, me voy a permitir copiar un poco el espacio de mis compañeras para estar de pie en esta tarde. No sin antes agradecer a la Junta de Coordinación Política por los esfuerzos que realizan el tener este tipo de eventos que son por demás significativos, sobre todo en este año 2024 que ha sido decretado ya por el Senado de la República, el año de conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1824. Entonces yo creo que tenemos que reconocer estos esfuerzos y me gustaría que, como bien lo dijo mi compañero diputado Manuel Luque, no solo sea un momento de reflexión el día de hoy sobre la historia, sobre los orígenes de esta Constitución, sobre el entorno bajo el cual confluyen las condiciones para la generación de esta, que es la primera norma formal que rige a nuestro país en materia jurídica, sino que también en lo sucesivo involucremos mucho más a los legisladores. Es muy importante la presencia de quienes hoy, a pesar de que tuvimos una sesión algo larga, algo compleja, aquí nos estén acompañando. Muchas gracias, diputada Verónica Batis, diputada Alba Virgen Montes Álvarez, diputada Cintia Valenzuela, y bueno, a mis compañeras, la diputada Juana Minerva, la diputada Chía Galaviz, al director de Asuntos del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, a Luque. Quiero decirles que para mí de manera especial esta tarde es sumamente comprometedora, porque estoy ante la presencia del gran maestro de maestros del constitucionalismo mexicano y sinaloense, el maestro García Becerra. Yo les quiero pedir un fuerte aplauso para él, porque además, a lo mejor muchos no lo saben, pero también él fue secretario general de aquí del Congreso del Estado. Cuando fui diputada en la 59 legislatura me tocó participar no solo de retroalimentarnos de su acervo jurídico, sino que fue una gran guía para quienes integramos esa legislatura y sin duda alguna Dios nos lo ha de conservar muchos años más para seguir aprendiéndole. Y bueno, al maestro José Carlos Álvarez Ortega, nuestro emérito presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que siempre nos acompaña y es tan atento de estar atendiendo las invitaciones desde el Poder Legislativo y propiamente la estrechez de la comunicación que tiene con quienes integramos esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos, y a todos los que en esta tarde se han dado este momento y este espacio para compartirlo. Yo quiero referirme un poco a el origen de la Constitución de 1824 y quiero referirlo porque ahí es en donde está realmente la esencia del federalismo, de cómo nos concebimos como una nación y cómo se dan estos primeros pasos cuando mujeres y hombres ilustres de México se animan
a integrar este movimiento independentista, este movimiento que desafió a la corona, que realmente había un México oprimido y en donde se animaron, se atrevieron y tuvieron el valor para encabezar en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 lo que sería una justa heroica de la cual nos sentimos sumamente orgullosos por su origen, porque nos motiva y porque de manera permanente las leyes y la propia Constitución han sido nuestro faro que guía la vida pública de nuestro país. Ahí se contiene un gran acervo jurídico y en cada una de las constituciones y su evolución vamos percibiendo que cada una tuvo una aportación importante en lo que es el México contemporáneo. Así pues, quiero decir que este movimiento fue integrado por diferentes corrientes ideológicas, por diferentes pensamientos políticos, pero con una situación en común: liberar la opresión española en ese entonces y decir que al tenor de este pasado de la Guerra de Independencia, anterior a la emisión de esta Constitución de 1824, únicamente habíamos tenido destellos de proyectos, de documentos, y el primero de ellos fue el que presentó Ignacio López Rayón, que redactó y envió entonces a José María Morelos y Pavón, un documento que contenía 38 puntos. Esto ocurrió en el año de 1812 y no fue hasta el año siguiente, cuando el 14 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón da a conocer mediante el Congreso Constituyente de Chilpancingo los sentimientos de la nación. Esos sentimientos de la nación que se recogen un poco, no todos, debo decirlo, dentro del contenido de la Constitución, pero que ahí se plasman las primeras demandas, ahí se plasman las primeras necesidades que emergieron de aquel movimiento independentista y que se convirtió en fuente del derecho invaluable para los trabajos que se realizaron al interior del Congreso Constituyente. Válido es señalar que hubo intentos después en la Constitución de Apatzingán, que no fue una constitución que fuese vigente en todo el territorio nacional, sino únicamente estuvo vigente en aquellas entidades federativas en donde tenía mayor auge el movimiento y que era reconocida como tal. Después, en 1821, Agustín de Iturbide proclama el Plan de Iguala. Ahí se sentaron bases para la liberación de España y la formación de una nueva forma de gobierno, de un gobierno soberano que dio vida al ejército trigarante o de tres garantías. En los siguientes años únicamente podemos avisorar los movimientos políticos para definir el rumbo que tomaría el país y se integra el Congreso Constituyente para debatir y redactar en lo que será la forma de organizar el gobierno. El debate se centró en si se quería un gobierno centralista o bien se optaba por un gobierno federalista. Ese fue el gran debate en el cual se sentó, pero Agustín de Iturbide evitó todos este tipo de debates y se corona entonces como emperador y se tiene que disolver el Congreso Constituyente para volver a instalarse nuevamente en el año de 1823, se vuelve a reinstalar y se inician entonces ya los trabajos en donde se favoreció la idea de dividir el territorio nacional en grandes estados libres y soberanos, estados que pudieran decidir sobre su régimen interior, pero que a su vez mantuvieran la cohesión en un pacto de convivencia con la federación. Ahí con los intereses regionales, esto se dio el resultado de los estados libres y soberanos que conformaban este pacto federal. El 4 de octubre finalmente de 1824, el Congreso Constituyente promulga lo que es la Constitución, desempeñando un papel importante en el sistema de gobierno federal y cuyas bases fueron definidas gracias al trabajo de los constituyentes, de los cuales destaco a Miguel Ramos Arizpe,
a Juan Cayetano Gómez, a Fray Servando Teresa de Mier por sus grandes aportaciones. La Constitución de 1824 permitió la consolidación de una verdadera alianza entre estados libres y soberanos. El federalismo como la base organizacional actual del Estado mexicano que sigue vigente en el constitucionalismo moderno. Además, no menos importante es que esta Constitución de 1824 estableció los principios organizacionales y fundamentales para la creación de una nación libre e independiente de cualquier injerencia o potencia extranjera, delimitando la jurisdicción y, por supuesto, el territorio. Este documento rigió las demandas del movimiento independentista, pero también los deseos del pueblo mexicano. La división de poderes es otro de los elementos que encontramos, un poder legislativo integrado por dos cámaras, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, el supremo poder del Ejecutivo depositado en un solo individuo y que domina se le denominó, presidente de los Estados Unidos mexicanos. En esta primera obra de ingeniería institucional, fuente de nuestro derecho, es donde se encuentra el pacto social de nuestra nación independiente y también es el antecedente innegable del federalismo mexicano. Previo a esto también, ya lo comentaba ahorita el ingeniero Ríos Rojo, se estableció el acta constitutiva de la nación. Dentro de algunas omisiones que encontré en el análisis de este documento constitucional es que desde su promulgación orienta las visiones e inigualables para tener un pacto federal, como ya lo mencioné, pero también se conforma y se integran una serie de omisiones que puedo advertir y que no fueron salvadas hasta la Constitución de 1857. En esta forma esencial de definición ideológica que encontramos de manera primigenia el federalismo mexicano, contiene estas omisiones, como por ejemplo, no contiene nociones relativas a las garantías constitucionales y derechos políticos, ya que están ausentes en su definición, por lo que podemos aseverar que en esta carta se hace falta la parte dogmática de la Constitución, ya que no incluye ninguna previsión de garantías individuales relativas a los derechos, libertades o bien obligaciones para los habitantes de nuestro país, es decir, no describe cómo se considera. Sí menciona el carácter de ciudadanos, pero no establece las condiciones para ser reconocidos en su calidad de ciudadanos. En los primeros artículos también establece definiciones esenciales del territorio nacional y luego de los poderes, pero inicia con el Poder Legislativo Federal de carácter bicameral y con un sustento principal en un modelo republicano y luego el Poder Ejecutivo y Judicial. Otra de las grandes omisiones que advierto en este documento, que para ese momento ya se había expedido la Constitución norteamericana y se prevía la separación del Estado e Iglesia, no se menciona el espíritu laico y que reconoce además al catolicismo como la única forma de expresión de religión al catolicismo. En esto es propio decir que aún faltaba por madurar los ideales del liberalismo de Valentín Gómez Farías y de José María Iglesias para que en la siguiente generación se considerara el establecer el laicismo como parte esencial del respeto a la pluralidad del pensamiento y de las creencias. De las prácticas políticas que puedo advertir con mayor consistencia, habla de la democracia se ejercía de manera indirecta, y esto prevalece así hasta la Constitución de 1917. En el Poder Judicial era electo a propuesta de las cámaras locales, es decir, de los congresos locales emanaban las propuestas para la integración de quienes fungirían como parte del Poder Judicial. No existían, por supuesto, el juicio de amparo, no había garantías individuales, pero también el decir que la interpretación de la norma se la dejaba al Congreso Federal. No es hasta las muy recientes reformas, porque digo recientes porque es en 1994 cuando cambia el diseño y entonces ya la interpretación
de la Constitución corresponde al Poder Judicial de la Federación. La calificación de las elecciones estaba depositada pues en el Pleno de las Cámaras mediante varios colegios electorales que se instalaban previamente para así hacer la calificación de la elección. Una trascendencia realmente federalista es que, a pesar de estas limitaciones teóricas y doctrinales, la Constitución de 1824 sería un referente esencial para los liberales federalistas mexicanos ante los afanes del poder conservador en México. La Constitución de 1824 se mantendría vigente hasta la Revolución de Ayutla y la expedición de la Constitución de 1857 como articulador del liberalismo y el federalismo mexicano. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Apreciamos los conceptos expuestos por la diputada Glorimelda Félix Niebla y continuamos con la intervención de la diputada Juana Minerva Vázquez González. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la organización de este foro, agradecer la invitación del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, la participación del Instituto de Investigaciones Parlamentarias a través de su director, la participación con mis compañeras y compañeros diputados y, por supuesto, agradecer su amable presencia. Ser la última en participar puede ser una ventaja o una desventaja. Vamos a ver cómo me va. Porque me obliga a tener que esforzarme en mi capacidad de síntesis o en este libre ejercicio de participación. Las diputadas y el diputado Luque pues decidimos qué era lo que queríamos hablar acerca de este importante documento. Y luego entonces yo me empecé a imaginar, para no ser muy repetitivo, de acuerdo al perfil que tiene cada uno de ellos, sobre qué podían disertar. Y eso me llevó a en este momento decidir sobre qué aspectos quisiera hacer la reflexión. La otra cosa que quisiera decir también es que participar en este tipo de eventos siempre va a ser muy provocador, en sentido positivo, porque nos obliga a meternos a estudiar y en esa investigación que estamos reeditando, encontramos siempre elementos nuevos sobre los que habría que tener un análisis, como bien lo dije, a mayor profundidad. Pero voy a retomar una frase que le escuché ayer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un debate que tenía en la mañanera con un periodista. Él dijo algo que es muy cierto y que en su congruencia creo que lo ha aplicado en su vida cotidiana y en su caminar político. Dijo: no hay texto sin contexto. Y efectivamente, nosotros no podríamos hablar simple y llanamente de un documento normativo que está organizado de cierta naturaleza si no vivimos o revivimos y entendemos y analizamos el contexto en el cual se dio, porque finalmente incluso esta 64 legislatura no tiene el mismo contexto de la 63 y el tema de la expedición de leyes, de las reformas que se presentan, pues seguramente siempre tiene que ver con lo que socialmente está pasando, con el fenómeno que se está dando en la sociedad, y eso nos permite entonces delinear en su momento las normas jurídicas que la sociedad en ese momento está requiriendo. Y en este sentido me puse a investigar
sobre el movimiento político preconstitucional del cual el doctor Soberanes trabajó en el centenario de la Constitución de 1824, y encontramos pues en estos movimientos previos que, de acuerdo a como ya lo comentó aquí la diputada Gloria Imelda, pues hay todo un antecedente de conformación de movimientos, de suscripción de documentos, y en ese sentido destaco que nuestro país estuvo gobernado por una junta provisional gubernativa que además tomó el título de soberana y que pudiéramos identificar, de acuerdo a lo que se contempla históricamente, como la primera autoridad política que tuvo el país después de la independencia. Y que en el artículo 6 del Plan de Iguala se contemplaban las atribuciones de esta junta, que tenía la facultad de un poder legislativo porque el ejecutivo efectivamente era ejercido por una regencia. Y ahí el papel más importante que tiene esta junta va a ser precisamente convocar al Congreso Constituyente. Pero hasta eso era discusión en su momento. ¿Cómo se debía o quién debía convocar a la integración del Congreso Constituyente? Y siempre en ese contexto va a aparecer las ideas, los pensamientos, las convicciones y, por cierto, las corrientes ideológicas, tanto externas como internas, que van a influenciar los movimientos. En ese sentido, por un lado estaba la tradición de primacía del legislativo, o los que se denominaban autonomistas, que pretendían que se creara o se conformara el constituyente a partir de elección indirecta con representación proporcional. Dije en un principio, habría que entrar a fondo, porque cuando me puse a investigar cómo se daba la elección, encontré un collage, decimos los sinaloenses, o una capirotada de elementos, porque eran de los más diversos y de niveles en cómo se tenía que hacer la elección. Y también estaba la segunda postura, que era la tradición de primacía del Poder Ejecutivo, donde se pretendía conformar este constituyente a partir de una representación corporativa y de algún tipo de partido. Pero si bien ya para el 17 de noviembre de 1821 se publicó en la Gaceta Imperial la convocatoria. Otro elemento que saltó a mi mente y yo quise investigar para ver cómo se ha cambiado, cómo se va evolucionando en la historia, fue, bueno, ¿y quiénes podrían ser los diputados? O sea, ¿quiénes podrían formar el constituyente? Y ahí me encontré categorías. Hoy estamos hablando de una sola categoría, que es la de ciudadanos, pero en ese momento las categorías eran que podrían ser diputados eclesiásticos, que podían ser militares, que podrían ser magistrados, que podrían ser abogados, nobles, de mayorazgo, y dependiendo del número de diputados que en las provincias se iban a elegir, podrían alcanzar la representación profesionales como mineros, artesanos o comerciantes. Y se acordó 162 diputados propietarios y 29 suplentes. Y bueno, entrar a la elección de los diputados en las provincias, yo creo que ocuparía de otro foro o de una mesa redonda donde sí haya mesa. Si hay mesa ahí, pues ya podemos. Si hay, vale más que haya, porque si no tenemos que tomar el podio. Ahora bien, entonces, esos son elementos que nos van llamando a, vamos a investigar más, queremos saber cómo se dio esta conformación, y a eso me refiero cuando hablo del contexto. Luego, en los aspectos claves de la Constitución, a mí me gustaría destacar, ya hablamos de la promulgación, ya hablamos de que se dividía en 19 estados y 5 repúblicas y cómo cada estado elige su gobierno y su congreso, y hablamos también de que se materializó, tocando estas influencias, el tema de la división de poderes que venía desde el pensamiento de Montesquieu, el tema de cómo se conforma el Estado, que habló el diputado Luque, que viene desde la época de Rousseau y los contratos sociales, etcétera. O sea, cómo esa parte teórica, estos ingredientes tomados de unas y de otras experiencias se van materializando en lo que ya es una norma. Luego también
hubo ahí las influencias que se reflejaron en la Constitución del 24, pues están las ideas de la Ilustración y, como bien lo dije, la separación de poderes. Si nos preguntamos la forma de gobierno en la que se pensó, en un principio, cuando se da la independencia, al parecer la historia nos indica que no hay ni siquiera un acuerdo entre aquellos que se juntaron para lograr la independencia y dijeron ya no queremos estar bajo el yugo de los españoles, pero entonces la discusión era ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay una indefinición, una monarquía o una república. Y bien dicen que en el plan de Iguala se hablaba de una monarquía moderada y yo me puse a pensar, ¿y cómo sería esa idea de una monarquía moderada? Pues yo nada más conozco otras clasificaciones de monarquías. Algo muy importante de destacar fue el sistema de estados, porque los estados son libres y soberanos que van a asociarse en este pacto federal para su mayor conveniencia. La importancia de la del 24 es que esta estructura es federal, pero que permite tener autonomía en los asuntos locales. Garantiza también la Constitución de 1824 la libertad de culto, pero también, hacemos un paréntesis, reconoce a la religión católica, apostólica y romana como la única y la que une a la nación, habría que decirlo. Y bueno, hablé de la división de poderes y en cuanto al tema económico se refiere, diríamos que esta Constitución reconoce la propiedad privada y establece la libertad de comercio. Sin embargo, pues digamos que en el contexto, la situación económica de ese momento presenta desafíos muy importantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la historia de México ha estado marcada por muchas modificaciones constitucionales a lo largo de los años y que la Constitución del 24 misma fue sujeta a cambios, a reemplazos, a cómo va evolucionando la situación del país. Y ya se habló aquí de todas las referencias de influencia para la Constitución de 1824, que resumiría las ideas de la Ilustración, los modelos constitucionales extranjeros. Hay un debate muy importante que se recoge en los libros de Teresa de Mier, donde está criticando, dice, ¿por qué vamos a proponer una copia del Pacto de Filadelfia o de Estados Unidos cuando no podemos o no nos hemos dado al momento la capacidad para reflexionar sobre qué elementos podríamos tomar de Estados Unidos y el proceso que está pasando y su constitucionalismo, o de los estados sudamericanos incluso, ¿no? Entonces él llama a esa reflexión, pero sin lugar a dudas, pues sí hay grandes influencias de modelos constitucionales extranjeros y bueno, conflictos internos por la cuestión religiosa, por la inestabilidad política. Finalizo diciendo que 2 siglos desde la promulgación de la primera Constitución de México como una nación independiente han pasado ya, que esta Constitución es un documento fundamental para la historia de México porque establece los principios de gobierno, establece las bases de la organización política y social de este país y marca un nacimiento formal como nación independiente, por lo cual se convierte en una piedra angular en la construcción de nuestro México actual. Hace 200 años, pues un grupo de visionarios, idealistas, luchadores, pensadores, debatieron, discutieron, se unieron para trazar de alguna manera el curso de esta nación y lo plasman en un papel con una visión audaz que es mucho más que un papel, que es un sentimiento, que es un pensar, es un acontecimiento y un sentir de una población, y que la Constitución pues es el reflejo, la de 1824, de los ideales y de las aspiraciones de los que pudiéramos decir que en aquel momento soñaron con un México libre, con un México soberano. Y en este documento se encuentran grabados los principios fundamentales que van guiándonos hacia la libertad, hacia la justicia. Pero es muy importante destacar que también el hablar de los estados es abrazar la diversidad de las tierras, reconocer la cultura, reconocer la autonomía, reconocer la pluralidad que tenemos como mexicanos y que por nuestra parte, a quienes tenemos la fortuna y la oportunidad de tener un cargo de representación, nos corresponde honrar,
nos corresponde hacer un compromiso renovado con los principios constitucionales que nos legó el 1824, pero que también cada uno de ustedes y nosotros como ciudadanos tendríamos que seguir siendo guardianes de nuestra patria, de nuestra nación, y trabajar por la justicia, por el respeto a los derechos de todos y en este contexto por la igualdad de todas y de todos. Deseo que el espíritu de la Constitución de 1824 nos siga guiando en el camino de aportar y de construir a nuestro Estado, a nuestro país, y que este bicentenario de la Constitución de 1824 sea un recordatorio de que la historia no solo está escrita, sino que cada uno de nosotros la está escribiendo cada día. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos a la diputada Juana Minerva Vázquez González por su valiosa intervención. De igual manera a los diputados y a la diputada Glorimelda. Como bien se ha expuesto en esta mesa redonda, este es un tema muy importante, el bicentenario de la Constitución de 1824, tema que continúa aportando a las bases del constitucionalismo del Estado mexicano. Y para enriquecer esta conversación se va a abrir un espacio de preguntas. Solamente comentarles que si puedan levantar la mano quien desea participar y si desea también hacerle la pregunta a un diputado o diputada en particular de los que integran la mesa redonda. Quien levante la mano le van a llevar su micrófono al lugar en el que se encuentra. Quien guste participar, adelante, por favor. Bueno, continuando con el… Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Solamente me gustaría una pregunta, un ejemplo de estados liberales sin democracia y qué otros elementos tendría ese estado liberal para poder ampliar ese tema que se me hizo muy interesante. Gracias. Muchas gracias. México, fíjate, antes de la reforma política del 76-77, o México antes de la reforma del 96, era un estado liberal con una constitución que establecía derechos a los individuos de frente al Estado y un conjunto de mecanismos para la protección efectiva de esos derechos, como el juicio de amparo y otras limitaciones establecidas en la Constitución y en el sistema legal, pero que no existía democracia porque el voto no era un voto libre. Tampoco había garantías de participación democrática para que la gente pudiera elegir libremente a sus representantes. Tampoco existían mecanismos de rendición de cuentas efectivo. Y no es que ahora los haya muchos, sin embargo, están establecidos los protocolos, los procesos de rendición de cuentas entre poderes y aquellos que se rinden a los organismos autónomos como las auditorías u otros organismos constitucionalmente autónomos que están dirigidos a proteger derechos. Pero también te puedo poner otros ejemplos de estados, incluso el Chile de Pinochet, en la era de Pinochet, tenían una constitución liberal. O la Argentina de Videla tenía una constitución liberal, o en el caso de
la España de Franco, Portugal de la dictadura de… ¿Quién Ríos? Recuérdame. Antes de la Revolución de los Claveles del 73, 74. Hay muchos ejemplos de constituciones liberales, es decir, que te garantizan derechos civiles, pero derechos políticos para elegir gobernantes o ser electo como para una representación popular no existe, y eso es lo que hace un Estado liberal sin democracia. Muchas gracias por su valiosa pregunta e importante y destacada respuesta, diputado. Ahora, continuando con el programa, para dar lectura e entrega los reconocimientos a los participantes de la mesa redonda, me permito pedirles, por favor, a la diputada Alba Virgen Montes, diputada Cintia Valenzuela Langarica y Verónica Guadalupe Batis Acosta, si nos pueden acompañar al frente para la entrega de los reconocimientos, por favor. Si le parece, leo el contenido del reconocimiento y ya usted lo entrega. Sí, claro que sí, claro que sí. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la diputada Elizabeth Chía Galaviz en mérito a su participación como comentarista en la mesa redonda Bicentenario de la Constitución de 1824. Palacio Legislativo, a 30 de enero de 2024, firman diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la mesa directiva. De igual manera, se le entrega el presente reconocimiento a la diputada Glorimelda Félix Niebla. El presente reconocimiento es para la diputada Juana Minerva Vázquez González. De igual forma, el presente reconocimiento es para el diputado José Manuel Luque Rojas, a quien voy a tener el gusto de entregarse. Muchas felicidades, diputado. Bien, también el Congreso del Estado otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe César González Morga en mérito a su participación como moderador en la mesa redonda Bicentenario de la Constitución de 1824, Palacio Legislativo, a 30 de enero del 2024. Diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la mesa directiva. Felicidades. Con la entrega de reconocimientos a los participantes, concluimos los trabajos de la mesa redonda convocada con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1824. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes nos acompañaron a través de las plataformas digitales de este Poder Legislativo. Que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias.